Estimados amigos, nuevamente muchas gracias por estar sintonizados con nosotros a través de nuestros videos. Permítame en esta oportunidad poder tratar un tema muy interesante y le he llamado a este tema las bienaventuranzas y los testigos de Jehová. Y quiero analizar con ustedes estas bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Y es bueno que lo examinemos porque aquí vamos a ver que Jesús se dirige a una gran multitud de gente cuando Él se había subido al monte y cuando se sentó vinieron a Él sus discípulos. Esta gran multitud, ¿no?, reunida, pues eran sus discípulos. Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5 sobre las famosas bienaventuranzas. Y es que, como les digo, los testigos de Jehová dividen a los seguidores de Jesús en dos grupos, que son la grande muchedumbre y la manada pequeña, que tienen dos distintos destinos y esperanzas. La manada pequeña, que supuestamente se va a ir al cielo para reinar con Cristo y ver a Dios, y la otra gran cantidad de personas que van a heredar la tierra y que van a ser los súbditos del reino. Pues bien, es interesante que examinemos estas bienaventuranzas, porque aquí tenemos una enseñanza que dirige Jesús a una gran multitud, ¿no? Y por supuesto, esta gran multitud eran personas que querían aprender de Jesús como discípulos. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? ¿Qué dice el Señor en estas bienaventuranzas? Está Jesús acá hablándoles a dos grupos de cristianos, unos que tendrán esperanza celestial y otros que tendrán esperanza terrenal. Veamos. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estimados amigos, acá Jesús se está dirigiendo a todos sus discípulos. No hace acepción. Él no está hablándoles a dos grupos de discípulos, unos supuestamente con esperanza celestial y otros con esperanza terrenal. Y esto se puede muy fácilmente demostrar, porque si ustedes, por ejemplo, se detienen a leer lo que dice acá el Señor,
está hablándoles a personas que deben tener estas características, ¿no es cierto? Personas que deben ser pobres en espíritu, que deben ser personas que lloran, ¿no? Y que buscan consolación, personas que deben ser mansas, personas que deben tener hambre y sed de justicia, personas que deben ser misericordiosas y personas que deben tener limpio corazón, personas que deben ser pacificadores, ¿cierto? Personas que deben soportar la persecución por causa de la justicia, ¿no? Personas que deben soportar también el vituperio de la gente, hablando, que habla cosas malas contra ellos. Luego, Jesús se está dirigiendo a personas que deben tener todas estas características, todos estos aspectos de su vida personal. Pues bien, quiero que sepan ustedes, estimados amigos, que si ustedes examinan el versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Pero si ustedes se van al versículo 8, el versículo 9, vamos a saltearnos el 9 primero, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues bien, los testigos de Jehová consideran que los hijos de Dios, y siempre lo han sostenido así, que son personas ungidas, personas que han sido llamadas para pertenecer a la familia de Dios, son los que van a ser hermanos de Jesús y van a reinar con Jesús en su reino. Siempre han enseñado esto. Y siempre han sostenido ellos que solamente son hijos de Dios aquellos que han recibido el ungimiento del Espíritu Santo y son los que van a reinar con el Señor. Pero aquí tenemos que Jesús está hablando de hombres mansos que van a heredar la tierra y pacificadores que van a ser llamados hijos de Dios. Está hablando a Jesús acá de dos tipos de cristianos, unos mansos que van a heredar la tierra y otros pacificadores que serán llamados hijos de Dios. ¿Quiere decir esto que los mansos no pueden ser hijos de Dios? ¿Quiere decir esto que los pacificadores que serán llamados hijos de Dios no van a heredar la tierra? He aquí pues la gran verdad de lo que se nos enseña, que tanto los mansos como los pacificadores serán herederos de la tierra y serán hijos de Dios. Todo creyente, todo discípulo de Jesús debe ser manso, pero también debe ser pacificador. Y si él pues tiene esos aspectos de mansedumbre y de pacificador, pues tiene que heredar la tierra o va a heredar la tierra y también será considerado hijo de Dios. Por tanto, acá Jesús no está haciendo una división de dos grupos de creyentes, aquellos que heredan la tierra y aquellos que heredan o aquellos que heredan el cielo como hijos de Dios. Aquí se nos manda a todos ser pacificadores, no solamente para aquellos que serán llamados hijos de Dios, como dicen los testigos, sino que todos los creyentes en general están llamados a ser mansos, pacificadores, ser limpios de corazón, para que finalmente, según el versículo 8, puedan ver a Dios, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si hay gente que no va a ver a Dios, según el testigo de Jehová, la grande muchedumbre que no va a ver a Dios porque no van a ir al cielo, entonces debemos concluir que estos cristianos que han entrado como súbditos del reino simplemente no tienen limpio el corazón, lo tienen podrido, inmundo, y esto pues sería un absurdo. Aquí Jesús está enseñando que aquellos que son sus discípulos deben tener, por supuesto, todas las características que le está enunciando acá: ser pobres en espíritu, llorar para los que llorar y buscar consolación, son los que lloran y buscan consolación, son los mansos, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, son los de limpio corazón, los pacificadores. Estos son los verdaderos discípulos del Señor, los que padecen persecución. Estos hombres que tienen características de ser mansos,
de ser humildes, de ser de limpio corazón, de ser pacificadores, tienen una misma llamada, una misma esperanza, que es justamente heredar la tierra, ser hijos de Dios y también finalmente ver al mismo Dios. Por tanto, la enseñanza de los testigos de Jehová, de dos esperanzas distintas y de dos tipos diferentes de discípulos, no cuadra con lo que está aquí Jesús enseñando en sus bienaventuranzas. Porque si solamente son hijos de Dios los 144,000, entonces debemos concluir, según el versículo 9, que ellos son los únicos pacificadores de la tierra y no así la grande multitud. Y si solamente heredan la tierra la grande muchedumbre para vivir aquí en la tierra, entonces ellos serían los únicos mansos y no así la clase celestial, cosa que no tiene ningún sentido realmente. Por tanto, esta enseñanza de Jesús de las bienaventuranzas es muy interesante la enseñanza si uno lo toma en su conjunto. Es realmente profunda. Y aquí nos está hablando de discípulos en general. Y a estos discípulos Jesús les está prometiendo muy claramente heredar la tierra, ser saciados de su hambre y sed de justicia, recibir misericordia, poder ver a Dios, ser llamados hijos de Dios, poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y finalmente recibir su galardón dentro del reino de Dios. Y como dice acá el versículo 16, dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean ustedes, amigos, que Jesús llama a sus discípulos a que sean luz en el mundo y que la gente, los hombres, vean las buenas obras que sus discípulos hacen, para que por ello glorifiquen, dice, a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, toda esta gente que es mansa, que es pacificadora, que son la sal de la tierra, que son los misericordiosos, que son los de limpio corazón, tienen a Dios como Padre que está en los cielos. Qué interesante y qué hermoso. Todos estos discípulos que tienen estas características son hijos de Dios. Porque Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, está incluyendo a la grande muchedumbre, inclusive, de cristianos, testigos de Jehová en este caso, dentro de la familia de Dios, ¿no? Y también todos ellos son hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos aceptar la clasificación que hacen los testigos de Jehová de esas dos clases diferentes, con diferentes destinos. Esa es una falacia. Si ustedes examinan bien lo que Jesús está diciendo en las bienaventuranzas, van a entender que Jesús está dirigiéndose a sus discípulos en general, a discípulos que tienen ciertas características, como son ser pobres en espíritu, y esto lo repito, que lloran y buscan consolación, para aquellos que son pues mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que tienen el corazón limpio, que son pacificadores, ¿no? Que sufren la persecución por causa de la palabra, que son personas que soportan el vituperio. Estas personas tienen un grande galardón en los cielos, ¿cierto? Y ellos son la sal de la tierra, son la luz del mundo y hacen buenas obras para que la gente glorifique al Dios de esta gente, que es el Dios Yahweh, por las obras que ellos hacen. Por tanto, esta enseñanza de las bienaventuranzas destruye totalmente la tesis de los testigos de Jehová de las dos esperanzas, de cristianos que serán súbditos del reino, lejos de Dios, que no verán a Dios, porque esto es lo que enseñan los testigos, que los que quedan en la tierra
no van a estar con Cristo ni van a estar tampoco ante la presencia de Dios. Pero aquí, en el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si uno dice, yo no voy a ver a Dios porque no tengo esperanza celestial, yo no voy a ir al cielo, lo que está diciendo es que esa persona no tiene corazón limpio. En realidad, cuando aquí dice que los de limpio corazón verán a Dios, no significa que van a ir al cielo necesariamente para ver a Dios. Quiero hacer esta aclaración, porque después vamos a ver en el Apocalipsis que Dios estará con los hombres y Él morará con ellos. O sea, Dios bajará en su Nueva Jerusalén, en su tabernáculo, y Dios estará con los hombres. Y entonces los hombres que hayan tenido el corazón limpio, que hayan sido pacificadores, que hayan tenido hambre y sed de justicia, que han sido personas que han sido mansas, que han llorado por la justicia, que tienen pobreza de espíritu, ¿no? Digamos, pobres en espíritu, estas personas van a ver a Dios. Y para ello es necesario la transformación en la resurrección, porque nadie puede ver a Dios con este cuerpo. Entonces tiene que ser resucitada estas personas, y los que estén vivos, vivas serán cambiados, transformadas de mortales a inmortales, y así juntos poder estar con el Señor y su Padre, viéndolo cara a cara sin tener que morir, porque ya tendremos naturaleza divina. En estas bienaventuranzas, pues, estimados amigos, tenemos la verdad absoluta de quiénes son los discípulos de Jesús y las características que tienen estos discípulos y lo que estos discípulos van a recibir de parte del Creador. En ese sentido, como hijos de Dios, seremos coherederos con Cristo. Heredaremos lo mismo que Jesús heredará cuando regrese, que es el reino de Dios y el reinado sobre todo el mundo habitado. Estas enseñanzas de las bienaventuranzas de Jesús, entonces, nos pone a todos los discípulos en el mismo nivel, en la misma condición de heredar la tierra, de ver después a Dios y también convertirnos en hijos de Dios. Y esto es importante, que en estas bienaventuranzas no existe esa absurda clasificación que hacen algunos de mis detractores y, por supuesto, el llamado esclavo fiel y discreto de la Watchtower de los testigos de Jehová. Muchas gracias por vuestra atención, mis estimados amigos.